Dijeron que él era solo un líder simbólico de un pequeño país africano. Incluso Putin se rió cuando Trower pidió ver los aviones de combate. Pero, 15 minutos después del despegue, ya nadie en Rusia se reía. Lo que sucedió a continuación sacudió al Kremlin y demostró al mundo que el verdadero poder no siempre lleva medallas. Moscú, otoño tardío. El cielo estaba gris, el aire impregnado de precisión militar. El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, descendió de su modesto avión con una confianza tranquila. Su visita a Rusia fue oficialmente una cortesía diplomática, pero debajo de los apretones de mano y las bienvenidas ceremoniales, él lo sintió. La condescendencia. El presidente Vladimir Putin lo saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bienvenido, camarada Traoré. Tenemos algunos juguetes que quizás te gustaría ver, dijeron los generales rusos con una sonrisa burlona. Un traductor tradujo educadamente. Pero Ibrahim no necesitaba la traducción para escuchar la burla en su tono. Le mostraron los últimos modelos de aviones de combate Sukhoi 35. De pie en la pista de un aeropuerto militar ruso asegurado, Putin señaló con orgullo el avión, como si estuviera exhibiendo un trofeo. ¿Alguna vez has volado uno de estos?, preguntó Putin. No, respondió Ibrahim. Pero yo puedo. La risa llegó antes de que el traductor pudiera hablar. Los ojos de Ibrahim se entrecerraron levemente, pero su rostro permaneció sereno. Lo había esperado, el desdén, las sonrisas condescendientes. Era la misma expresión que había visto a lo largo de su vida. Desde sus días de formación militar hasta su ascenso al liderazgo, los oficiales rusos lo guiaron por su complejo militar con un orgullo ensayado. Misiles relucientes, vehículos blindados y sistemas de comunicación capaces de coordinar ataques a través de continentes. En cada exhibición, lo miraban, midiendo su reacción, esperando asombro. Pero Ibrahim no estaba allí para impresionarse. Asintió educadamente, haciendo preguntas técnicas que los sorprendieron. Esto no estaba en su guión. Se suponía que el presidente africano debía maravillarse, no interrogar. Sus sistemas de guía de misiles, comentó durante una demostración, están utilizando el mismo enfoque algorítmico que discutimos en la Cumbre de Defensa Panafricana el año pasado. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del general ruso. No esperaba que Traoré reconociera la tecnología, mucho menos que la contextualizara dentro de los desarrollos militares más amplios. Esa noche, en una cena de Estado organizada en el Kremlin, Ibrahim se sentó en silencio mientras Putin entretenía a la mesa con historias de la potencia militar rusa. El vino fluía libremente, y con él, la condescendencia se volvía más atrevida. En África, dijo un general, con la copa en la mano, debes encontrar nuestros avances tecnológicos bastante abrumadores. Traoré sonrió, una sonrisa genuina que confundió a la mesa. En África, respondió, bebiendo agua en lugar de vino. Aprendimos que el verdadero poder nunca se anuncia, simplemente se revela cuando es necesario. La mesa cayó en un silencio incómodo. Putin lo observó con una curiosidad recién descubierta. La solicitud parecía absurda para los oficiales rusos. Dejar que un presidente africano, un exsoldado, sí, pero no uno de los suyos, volara una de las joyas de la aviación rusa. Putin se inclinó hacia adelante, su voz baja. Entiendes que esto no es una atracción turística. Estos jets cuestan millones. Si lo rompes, vamos a la guerra. Lo entiendo, dijo Ibrahim en voz baja. Pero no vine aquí para impresionarme. Vine aquí para entender el poder y ganar respeto. La sala cayó en silencio por un momento. Luego rieron nuevamente. Pero la mirada de Traoré no vaciló. Ni una sola vez. El ministro de Defensa ruso dio un paso al frente, sus medallas sonando como armadura. Señor presidente, se dirigió a Putin, no a Ibrahim. Quizás nuestro distinguido invitado preferiría una experiencia en simulador, mucho más segura para todos los involucrados. La mandíbula de Ibrahim se tensó imperceptiblemente. Esta era la danza de la diplomacia que esperaba, ofreciendo menos mientras pretendían dar más. Un simulador, repitió con su voz firme. Curioso cómo siempre nos ofrecen la simulación en lugar de la realidad. La temperatura de la sala pareció bajar. Varios oficiales militares intercambiaron miradas. Putin estudió el rostro de Ibrahim con un interés renovado.
Esto no iba según lo planeado. Se suponía que el líder africano aceptaría el compromiso, tomaría la opción conciliatoria y se iría con apretones de mano y vacíos compromisos de cooperación militar. «Cuéntame, presidente Trowe», preguntó Putin, con una curiosidad genuina en su voz. «¿Qué experiencia militar tiene realmente? Su expediente menciona servicio, pero los detalles son escasos». Ibrahim miró directamente a Putin. «Con respeto, presidente Putin, mi expediente contiene lo que otros consideraron lo suficientemente importante para escribir. Mi experiencia es lo que llevo aquí». Tocó su sien ligeramente. Y aquí, su mano se movió hacia su corazón. Un asistente susurró al oído de Putin. Las cejas del presidente ruso se levantaron ligeramente. «¿Estuviste involucrado en operaciones de contrainsurgencia en el norte de Burkina Faso?» «Estuve», respondió Ibrahim. «Y el reposicionamiento táctico después del conflicto en la frontera de Mali. Yo lo diseñé». La expresión de Putin cambió, sutilmente. La sala observó este intercambio con creciente inquietud. El guión estaba cambiando. Sin embargo, el ministro de Defensa intervino. «Un Sukhoi 35 no es un jeep en el desierto. Es una de las máquinas más sofisticadas jamás construidas». Ibrahim asintió reconociendo. «Como lo es la mente humana. Cuando no se subestima». El enfrentamiento continuó durante varios minutos más. Discusiones sobre protocolos, seguros, riesgos de incidentes internacionales, todo el lenguaje diplomático del no, sin decir la palabra directamente. Ibrahim escuchó todo pacientemente. Cuando las voces finalmente se callaron, él habló con una sola frase. «No vine a Rusia para que me digan lo que no puedo hacer». Detrás de escena, un general, un piloto veterano endurecido por la guerra llamado Dmitry Labuk, solicitó hablar en privado con Putin. «Déjalo volar», dijo. «Deja que el mundo lo vea fracasar. La humillación también es un arma». Putin sonrió, aprobó el vuelo. Pero lo que sucedió a continuación no fue la humillación que esperaban. A Ibrahim se le asignó un copiloto como respaldo, pero una vez en la cabina, solicitó el control total. Contra todos los protocolos, Labuk lo permitió. Las puertas del hangar se abrieron. El Sukhoi 35 rodó hacia la pista, y luego despegó solo. El briefing previo al vuelo había sido una formalidad, apresurado y deliberadamente complicado. El oficial técnico ruso habló rápidamente, señalando los controles con explicaciones mínimas, ocasionalmente usando términos técnicos rusos no traducidos. Ibrahim lo absorbió todo en silencio. Cuando le preguntaron si tenía preguntas, simplemente negó con la cabeza. El traje de vuelo que le proporcionaron era ligeramente grande. Una pequeña táctica psicológica que no pasó desapercibida para Ibrahim. Hacer que el hombre se sienta pequeño en su ropa prestada. Hacerlo sentir como un impostor. Mientras caminaba hacia el avión, escuchó los susurros. 20.000 rublos dice que aborta antes del despegue. 50.000 dice que se estrella. Putin le cortará la cabeza si raspa la pintura. Ibrahim subió por la escalera con movimientos prácticos. La cabina lo rodeaba. Una sinfonía de botones, interruptores y pantallas. Para el ojo no entrenado sería abrumador. Pero los ojos de Ibrahim no eran inexpertos. El copiloto asignado, el mayor Alex Bonsky, era un piloto de pruebas decorado con más de 5.000 horas de vuelo. Sonrió débilmente mientras Ibrahim se acomodaba en el asiento principal del piloto. «Quizás, señor presidente, debería manejar el despegue y el aterrizaje. Usted puede disfrutar de la parte intermedia». Ibrahim se abrochó el arnés. «Eso no será necesario». La sonrisa del mayor Bonsky vaciló. «Señor, con respeto, esto no es protocolo». «No, pero tampoco lo es lo que está por suceder», respondió Ibrahim. Los dedos de Ibrahim se movieron a través de la secuencia de inicio con sorprendente familiaridad. Puede observar o puede salir. Su elección. La cabina cayó en silencio. La mandíbula de Bonsky se tensó, pero la curiosidad profesional prevaleció. Se quedó. La voz del control de tierra crujió a través del sistema de comunicación, hablando. En ruso primero, luego en inglés con un marcado acento. Burkina 1, su ruta de vuelo está restringida. Altura máxima 10.000 mph, sin sobrevuelo urbano, duración máxima 30 minutos. Ibrahim reconoció las instrucciones. Los motores cobraron vida, debajo de él. La vibración era diferente de lo que estaba acostumbrado, más refinada, más potencia enrollada como un resorte.
Mientras avanzaba hacia la pista, Ibrahim notó la pequeña multitud que se había reunido. Oficiales militares, personal diplomático, y en el centro, el propio Putin, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable. La torre de control dio su autorización, un permiso renuente envuelto en jerga técnica. Ibrahim empujó el acelerador hacia adelante. La aeronave respondió, al instante, hambrienta de velocidad, de cielo. En esos segundos de aceleración, algo cambió en Ibrahim. Las máscaras diplomáticas, las palabras cuidadosas, las respuestas medidas, todo cayó. Aquí, en este momento de pura física y voluntad, solo había una verdad. Las ruedas dejaron, el suelo ruso, el Sukhoi ascendió, y Ibrahim Traoré finalmente era libre. En cuestión de segundos después de despegar, Ibrahim inclinó el Sukhoi en una subida vertical perfecta, sorprendiendo incluso a los pilotos rusos que monitoreaban desde el control de tierra. ¿Quién lo entrenó? ¿Está mintiendo sobre sus horas de vuelo? Está tirando Gs como un piloto de combate. Esto no es posible. Muy por encima de Moscú, Traoré comenzó a ejecutar maniobras aéreas que desafiaban las expectativas. Rollos de barril, descensos controlados, paradas verticales, y luego trazó un símbolo de infinito en el cielo con su estela de vapor, un símbolo de potencial ilimitado tallado en las nubes sobre el Kremlin. La Fuerza Aérea Rusa no tenía palabras. La mano de Putin se apretó alrededor del borde de la mesa. Un asesor susurró. No está presumiendo. Está enviando un mensaje. La radio crujió con órdenes urgentes. Burkina 1, reduzca la altitud inmediatamente. Regrese a la ruta de vuelo autorizada. Ibrahim reconoció la orden pero continuó su ascenso. El cielo se oscureció a su alrededor mientras subía más alto. La curvatura de la Tierra comenzaba a ser visible en el horizonte. En la sala de monitoreo, el caos estalló. Está excediendo la autorización por 5.000 milímetros. Los niveles de oxígeno en esa cabina deben estar bajando. ¿Deberíamos lanzar aviones interceptores? Putin levantó una mano para pedir silencio. Sus ojos nunca abandonaron el radar que seguía la ruta de vuelo del presidente africano. No, dijo suavemente. Veamos a dónde llega esto. En la cabina, Ibrahim sentía cómo la aeronave respondía a su toque como una extensión de su cuerpo. Cada maniobra fluía hacia la siguiente. No los movimientos vacilantes de alguien probando límites, sino la expresión confiada de alguien que los entendía íntimamente. El mayor a su lado había pasado de escéptico a atónito, y a algo que se acercaba a la reverencia. ¿Dónde aprendiste a volar así? Finalmente preguntó. Ibrahim ejecutó otro rol perfecto antes de responder. Mi abuelo era un narrador de historias. Él decía que cuando los franceses colonizaron nuestras tierras, creían que no podríamos dominar sus máquinas, su escritura, sus costumbres. Así que hablaban libremente frente a nosotros, enseñaban sin cuidado. Asumiendo que no podríamos aprender realmente, su arrogancia se convirtió en nuestra educación. Giró el avión bruscamente, sintiendo las fuerzas G presionar contra su cuerpo. Aprendí a volar hace 15 años. Primero en simuladores que construimos con piezas recuperadas, luego en viejos aviones franceses de entrenamiento, más tarde en J-10 chinos durante ejercicios conjuntos. Ellos pensaron que solo estábamos observando. He volado sus modelos Sukhoi también. Las variantes más antiguas en Argelia, cuando nadie pensó en preguntar quién era yo. El mayor lo miró fijamente. Pero no hay registros. Rara vez los hay, dijo Ibrahim. De lo que la gente no piensa en buscar. Debajo de ellos, Moscú se extendía como una placa de circuito. El poder y la historia grabados en acero y piedra. Ibrahim bajó la aeronave, trazando el borde del espacio aéreo permitido. Luego comenzó la secuencia más ambiciosa hasta el momento. Una serie de maniobras que juntas trazarían el contorno de África en el cielo sobre Rusia. Cada giro preciso, cada descenso calculado. Las estelas de vapor colgando en el aire frío como una declaración. En la estación de monitoreo, los técnicos se apresuraron a interpretar el patrón que se formaba por encima de ellos. Es deliberado, dijo de repente un joven analista. Está dibujando algo. A medida que la forma se iba haciendo más clara, la sala cayó en silencio nuevamente. En el radar y en el cielo, visible para cualquiera que mirara hacia arriba, el continente de África colgaba sobre Moscú.
No un desafío, no una amenaza, un recordatorio. La expresión de Putin pasó de preocupación a algo más complejo. Tal vez respeto o el reconocimiento de un error de cálculo. Interesante, murmuró. Muy interesante. El jet aterrizó con una gracia impecable. Cuando Ibrahim descendió de la cabina, su uniforme estaba intacto, sin rastro de sudor. El silencio era ensordecedor. Se acercó a Putin con la misma confianza tranquila con la que había llegado horas antes. Putin asintió una vez. Una larga pausa. Luego extendió su mano. Tal vez te juzgué mal. Trowe sonrió. O tal vez me juzgaste antes de que siquiera me moviera. La pista de aterrizaje había cambiado durante el vuelo de Ibrahim. Lo que comenzó como una pequeña audiencia despectiva había crecido para incluir docenas de funcionarios, personal militar y, notablemente, cámaras que no estaban presentes antes. Ibrahim se quitó el casco con facilidad, entregándoselo a un técnico que lo miraba boquiabierto. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados. El viento soplaba con fuerza a través del campo de aviación, pero él permaneció impasible, como si la gravedad misma lo respetara más. Ahora, el silencio continuó mientras caminaba los 50 pasos hasta donde Putin lo esperaba. Con cada paso, Ibrahim podía sentir el cambio en la atmósfera, pasando de la burla a la confusión, y luego a algo que se acercaba a la admiración. El rostro de Putin era una máscara diplomática, pero sus ojos habían cambiado. El resplandor condescendiente había desaparecido, reemplazado por cálculo, una nueva evaluación. Después de su breve intercambio, Putin señaló hacia un edificio cercano. Tal vez deberíamos continuar nuestras discusiones adentro. Creo que nuestra agenda ha crecido. Ibrahim asintió. Me gustaría eso. Mientras caminaban, el general Lavug se unió a ellos. Su arrogancia anterior se había evaporado. Ese símbolo, del infinito, dijo en voz baja, solo para ellos. Eso fue para nosotros, ¿verdad? Ibrahim lo miró tranquilamente. El símbolo del infinito tiene muchos significados, general. En matemáticas, representa la posibilidad infinita. En filosofía, la trascendencia de las limitaciones. En espiritualidad, el ciclo eterno de la muerte y el renacimiento. Hizo una pausa. Usted puede elegir el significado que fue el que intenté transmitir. El general lo estudió con nuevos ojos. ¿Y el contorno de África? La respuesta de Ibrahim fue simple. Un recordatorio de que la geografía no es destino y las fronteras no contienen el potencial. Entraron en una sala de conferencias que no estaba en el itinerario original. Este era un espacio de mayor seguridad donde se llevaban a cabo las negociaciones reales, no las reuniones ceremoniales planeadas para los dignatarios visitantes de 1960. Países menores. Putin despidió a la mayoría de los acompañantes con un gesto. Solo sus asesores más cercanos permanecieron, junto con el pequeño equipo de seguridad de Ibrahim. Una vez sentados, Putin fue directo al grano. Esas maniobras no son patrones estándar de entrenamiento, ni siquiera para nuestros mejores pilotos. No, respondió Ibrahim, no lo son. ¿Dónde las desarrollaste? La respuesta de Ibrahim sorprendió a todos. Inicialmente en sueños, cuando el combustible y los aviones son limitados, aprendes a volar en tu mente primero. Pasé 1000 noches volando antes de que alguna vez dejara el suelo. Uno de los asesores de Putin se burló, pero el presidente ruso lo silenció con una mirada. Los sueños se convierten en realidad cuando se les da la oportunidad, dijo Putin, sonando genuinamente pensativo. Una filosofía interesante para un hombre militar. Soy un hombre militar que desearía no tener que serlo, respondió Ibrahim. Pero el mundo nos da el rol que cree que merecemos, no el que deseamos. Putin se inclinó hacia adelante. ¿Y qué rol desea Burkina Faso en el escenario mundial, presidente Trowe? La pregunta quedó en el aire. La primera vez, desde su llegada, que Ibrahim fue preguntado lo que quería, en lugar de que le dijeran lo que podría tener. Igualdad, dijo simplemente. No caridad, no condescendencia, no ecos coloniales envueltos en un lenguaje nuevo. Una verdadera asociación basada en el respeto mutuo. Los ojos de Putin se entrecerraron ligeramente. El respeto se gana. Ibrahim mantuvo su mirada. Creo que acabo de hacerlo.
Lo que había sido programado como una cortesía diplomática de 30 minutos se estiró a 3 horas a puertas cerradas. Afuera, las especulaciones se desbordaron. Adentro, la dinámica había cambiado fundamentalmente. Se extendieron mapas sobre la mesa, evaluaciones de recursos, análisis militares, proyecciones económicas. La conversación había pasado de los cumplidos diplomáticos a una negociación sustantiva. Sus reservas de minerales raros, observó Putin, señalando una región, en Burkina Faso. Nuestro estudio geológico sugiere que son más extensas de lo que se había documentado anteriormente. Ibrahim asintió. Lo sabemos desde hace algún tiempo, y aún así, no las han desarrollado. No con socios que valoren nuestros recursos más que a nuestra gente. La tarde continuó. Trajeron café, luego comida. De vez en cuando, se oían voces elevadas a través de la puerta. No solo las de Putin, las de Ibrahim también. El personal intercambió miradas. Esto no estaba procediendo según el protocolo. Dentro, Ibrahim se mantuvo firme en los puntos clave. El desarrollo de infraestructuras sin ataduras, insistió. Siempre hay ataduras, replicó Putin. Entonces que sean visibles, negociadas y mutuamente beneficiosas. No trampas ocultas que se descubren una vez que se establece la dependencia. En un momento, el ministro de Defensa ruso se inclinó hacia Ibrahim y dijo en voz baja: «Vuelas bien, pero la diplomacia no es acrobacia. Hay realidades que debes aceptar». La respuesta de Ibrahim fue medida, pero firme. La realidad que acepto es esta. África ha sido tolda durante siglos qué es y qué no es posible. Hoy, mostré lo que sucede cuando cuestionamos esas limitaciones. A medida que se acercaba la noche, un nuevo acuerdo comenzó a tomar forma. Programas de formación militar, transferencias de tecnología agrícola, intercambios educativos, desarrollo de infraestructuras con términos que levantaron las cejas. Entre los asesores de Putin, estos términos son inusualmente favorables, susurró uno a Putin. La respuesta del presidente ruso fue pragmática. La dignidad es cara, el orgullo es barato. Hoy, pagamos por lo primero para evitar el costo de lo segundo. Cuando finalmente salieron, ambos hombres lucían cansados pero satisfechos. La prensa que aguardaba capturó el momento, el apretón de manos, esta vez más largo, más genuino. Ibrahim habló brevemente con los reporteros. Hoy marca un nuevo capítulo en las relaciones entre nuestras naciones, uno construido sobre la capacidad demostrada, no sobre limitaciones presuntas. El secretario de prensa ruso intentó retomar el control de la narrativa, enfatizando la generosidad y liderazgo de Rusia. Pero la historia ya había cambiado de rumbo, fuera de su alcance. Porque aunque las negociaciones fueron importantes, no fueron lo que el mundo recordaría. Recordarían al líder africano que fue subestimado, que demostró calmadamente su valía y que transformó la burla en respeto en el transcurso de un solo vuelo. Las imágenes, porque todo fue grabado, se filtraron, deliberadamente o no. Nadie lo sabe. Pero lo que el mundo vio no fue solo a un presidente africano volando un jet ruso. Vieron un símbolo de fuerza subestimada elevarse y dominar, según los términos de otra nación. A través de África, Ibrahim Traoré se convirtió en algo más que un presidente. Se convirtió en un mito, una tormenta silenciosa que no gritaba para ser escuchada. Los comentaristas internacionales debatieron cómo aprendió a volar. Los analistas militares se apresuraron a encontrar respuestas. Pero para la gente, para aquellos que alguna vez fueron dudados, desestimados o menospreciados, no importaba. Voló. Ellos se rieron. Él conquistó. La justicia se elevó. En cuestión de horas, después de que las imágenes llegaron a Internet, habían sido vistas millones de veces. Las organizaciones de noticias se apresuraron a verificar su autenticidad. Se llamó a expertos para analizar los patrones de vuelo, y los diplomáticos emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas. Pero en las calles, desde Bamako hasta Baltimore, desde Ouagadougou hasta Oslo, la respuesta fue visceral e inmediata. ¿Viste lo que hizo? Se rieron de él. Y luego, así es como se responde al desprecio. En las aulas universitarias, los científicos políticos analizaron las implicaciones geopolíticas. En las academias militares, los tacticianos analizaron los patrones de vuelo en busca de significados ocultos.
En los círculos diplomáticos, los embajadores reevaluaron su enfoque hacia las naciones africanas. Ibrahim regresó a Burkina Faso al día siguiente. La recepción en su país fue algo que nunca había experimentado antes. Miles se alinearon en las calles desde el aeropuerto hasta la capital, muchos sosteniendo dibujos hechos a mano de jets o simplemente el símbolo del infinito que ahora se había asociado con él. Una niña rompió el cerco de seguridad, corriendo hacia Ibrahim con un avión de papel en la mano. «Enséñame a volar también», dijo, ofreciéndole su creación. Ibrahim se agachó, tomando el avión de papel con la misma seriedad que le daría a un documento oficial. El primer paso, les dijo lo suficientemente alto como para que los cercanos pudieran oír, es nunca creer a aquellos que dicen que no puedes. El momento fue capturado por docenas de cámaras. Al caer la noche, se había vuelto tan viral como las imágenes del jet mismo. En las sedes corporativas de toda Europa, América y Asia, se convocaron reuniones de emergencia. El cálculo del compromiso con África de repente comenzaba a cambiar. Necesitamos reevaluar nuestro enfoque hacia las negociaciones con Burkina Faso, dijo un ejecutivo de minería a su junta en Londres. Los términos que rechazamos el mes pasado, deberíamos reconsiderarlos. En Pekín, los estrategas diplomáticos revisaron sus iniciativas africanas con nueva urgencia. El presidente Traore recibirá ofertas de todas partes ahora, comentó un analista. Nuestras suposiciones previas sobre la influencia en las negociaciones tal vez ya no se apliquen. Incluso el FMI y el Banco Mundial se encontraron en un territorio inusual. Las condiciones de los préstamos que habían sido prácticas, estándar durante décadas, ahora estaban siendo cuestionadas no solo por activistas, sino por economistas principales. Las ópticas han cambiado, admitió un alto directivo en una sesión privada. Necesitamos reconocer que las dinámicas tradicionales están evolucionando. Lo que hizo que estas reacciones fueran tan significativas no fue solo su alcance, sino su origen. Ibrahim no había exigido estas reconsideraciones. No había emitido amenazas ni ultimátums. Simplemente había demostrado capacidad de una manera que no podía ser negada ni disminuida. Y al hacerlo, había activado una fuerza poderosa en las relaciones internacionales, el respeto nacido de la reevaluación. Tal vez el impacto más profundo ocurrió en las aulas de toda África. En una escuela en Sagal, una profesora abandonó su lección de historia planificada para mostrarles a sus estudiantes las imágenes. Hoy, les dijo, estamos presenciando historia, no solo estudiándola. En Ghana, un profesor de física usó el vuelo de Ibrahim para explicar principios de aerodinámica, concluyendo con palabras que iban más allá de la ciencia. Las limitaciones que otros te imponen son ficticias, las que aceptas son reales. En Sudáfrica, un torneo de debate cambió su tema a «Esta casa cree que el efecto TRAI alterará fundamentalmente la influencia diplomática africana». Los jóvenes, en particular, adoptaron el simbolismo. Las redes sociales se llenaron de variaciones del símbolo del infinito, a menudo acompañadas de frases como «Mírame volar» o simplemente «Burkina infinito». Cuando fue entrevistado por CNN 2 semanas después de su visita a Moscú, se le preguntó a Ibrahim sobre convertirse en un símbolo del potencial africano. Su respuesta fue característicamente medida. Los símbolos son importantes. Pueden inspirar, pero lo que importa más es lo que sigue, la inspiración. ¿Convertiremos este momento en un cambio duradero? Esa es la verdadera prueba, le presionó el entrevistador. Pero seguramente debes sentir alguna satisfacción personal. Te subestimaron y les demostraste que estaban equivocados de una manera espectacular. Ibrahim pensó por un momento antes de responder. La satisfacción personal es fugaz. Lo que perdura es el respeto institucional. Eso es lo que estoy buscando. No para mí, sino para mi nación y mi continente. 6 meses después, Vladimir Putin realizó una visita de Estado sin precedentes a Burkina Faso, la primera de cualquier jefe de Estado ruso. Las calles de Ouagadougou fueron barridas, los edificios recién pintados. La seguridad era elaborada pero discreta. En la ceremonia de bienvenida, Putin revisó la Guardia de Honor Militar de Burkina Faso con Ibrahim a su lado. Cuando llegaron a la pequeña pero creciente división de la Fuerza Aérea, Putin se detuvo. «Sus pilotos», dijo, asintiendo hacia los oficiales reunidos. «Vuelan tan bien como su presidente». Ibrahim sonrió ligeramente.
mejor. Yo solo vuelo ocasionalmente. Ellos vuelan todos los días. Esa tarde, los dos presidentes firmaron nuevos acuerdos de cooperación, más sustanciales, más específicos y, notablemente, más equitativos que los que se habían redactado en Moscú. En la cena de Estado esa noche, Putin levantó su copa por la asociación basada en el respeto mutuo y las capacidades demostradas. Ibrahim levantó la suya a cambio, y por mirar más allá de las apariencias para ver el verdadero potencial. Más tarde, mientras estaban en el balcón del Palacio Presidencial, mirando las luces de la ciudad, Putin hizo una pregunta que claramente había estado en su mente. Aquel día en Moscú, ¿todo estaba planeado? ¿Anticipaste nuestra reacción? ¿Ingeniaste toda la demostración? Ibrahim consideró la pregunta cuidadosamente, no en detalle, pero sabía lo que esperaban de mí. Lo que el mundo espera de los líderes africanos. Gratitud, diferencia, aceptación de lo que sea que se ofrezca. Hizo una pausa. Simplemente elegí un camino diferente. Putin asintió lentamente. Un cálculo, una necesidad, corrigió Ibrahim. A veces, para cambiar la conversación, primero debes cambiar las suposiciones que la sustentan. Cuando se dieron la vuelta para entrar de nuevo, Putin hizo una última observación. Sabes, en la tradición del ajedrez ruso, tenemos un dicho. El mejor movimiento es el que tu oponente nunca consideró posible. Ibrahim sonrió. En Burkina Faso, decimos algo similar. El pájaro que vuela más alto ve más lejos, pero primero debe convencer a los demás de que tiene alas. 3 años después del vuelo en Moscú, sus efectos continuaban propagándose. Ibrahim Traoré seguía siendo presidente de Burkina Faso, aunque había anunciado que no buscaría otro mandato. Su enfoque, dijo, era en la construcción de instituciones, no en el poder personal. La doctrina Traoré se convirtió en un estudio obligatorio en las academias diplomáticas, un caso de estudio de cómo las acciones simbólicas podían restablecer las dinámicas de poder internacionales. Nuevas infraestructuras surgieron en todo Burkina Faso: escuelas, hospitales, carreteras financiadas por asociaciones internacionales negociadas en términos más favorables de lo que nunca había parecido posible. Lo más significativo fue que una generación de jóvenes africanos había adoptado la tranquila confianza de Ibrahim. Las solicitudes para programas de ingeniería aumentaron. Se formaron clubes de aviación en aldeas que apenas tenían electricidad. Jóvenes emprendedores presentaron propuestas a los inversores con una audacia sin precedentes. En el 5º aniversario, de lo que se conoció simplemente como el vuelo, Ibrahim dio una rara dirección internacional en las Naciones Unidas. No mencionó jets, ni Rusia, ni su propio papel en cambiar las percepciones. En cambio, habló sobre el potencial humano, el potencial africano, el potencial global, y las barreras artificiales que lo restringen. La mayor violencia que podemos cometer, les dijo a los líderes mundiales reunidos, es convencer a otro ser humano de que sus sueños tienen límites predeterminados, basados en el lugar en que nacieron, el color de su piel, o las suposiciones hechas sobre sus capacidades. Al concluir su discurso, ofreció un desafío disfrazado de invitación. Me presento ante ustedes no como una excepción, sino como un ejemplo. No de lo que un hombre puede lograr, sino de lo que se vuelve posible cuando nos negamos a aceptar las limitaciones que otros nos imponen. La pregunta ahora no es lo que hice ayer, sino lo que todos podríamos lograr mañana. La ovación duró 7 minutos, pero lo más revelador fue lo que ocurrió después. Líderes de naciones grandes y pequeñas se alinearon, no solo para estrechar su mano, sino para agendar reuniones sustantivas. Ya nadie se reía. Todos estaban escuchando. El verdadero poder no está en las armas que sostienes, está en el coraje de enfrentar la duda y el silencio que creas cuando demuestras que estaban equivocados. El legado del vuelo de Ibrahim Traoré realmente no trataba sobre acrobacias aéreas ni diplomacia internacional. Se trataba del momento en que alguien se erige con firmeza frente a la disminución y dice, mediante acciones y no palabras: soy más que tu percepción de mí. Soy más que lo que mi historia me permite. Soy más que las limitaciones que imaginas. Para mí, tal vez por eso la historia resonó tan profundamente, mucho más allá de la política o la estrategia geopolítica.
Porque en cada aula, sala de juntas y hogar, las personas saben lo que se siente ser subestimado. Y saben el poder silencioso de demostrar que esas estimaciones estaban equivocadas. Ibrahim nunca habló públicamente sobre los detalles de ese día en Moscú. Nunca se jactó de haber superado las expectativas rusas o de haber engañado los protocolos diplomáticos. Cuando se le preguntaba directamente en entrevistas, simplemente decía que fue solo un vuelo. Lo demás es lo que la gente necesitaba que fuera. Pero el símbolo del infinito que trazó en el cielo ruso se convirtió en algo más que un patrón de vuelo. Apareció en cuadernos escolares, en tarjetas de presentación, como tatuajes, grafitis y logotipos corporativos. No porque representara el logro de un solo hombre, sino porque capturaba una verdad eterna. El potencial, una vez liberado, no tiene límites. El respeto, una vez ganado, lo cambia todo. Y a veces, la declaración más silenciosa es la que habla más fuerte de todas. 10 años después del vuelo, una joven de una pequeña aldea cerca de Ouagadougou se convirtió en la primera astronauta burkinabé, uniéndose a una misión internacional a la Estación Espacial Internacional. Mientras subía al vehículo de lanzamiento, un reportero le hizo una última pregunta. ¿Qué te inspiró a alcanzar las estrellas? Ella sonrió, tocando el pequeño pin de infinito en su traje de vuelo. Un presidente que nos mostró que el cielo no es un límite. Es solo el comienzo. Mientras los cohetes se encendían y ella ascendía hacia el cielo, Ibrahim Traoré, ahora retirado de la política y enseñando matemáticas a los niños, observaba el lanzamiento desde un pequeño televisor en su modesta casa. Un estudiante le preguntó: ¿Está usted orgulloso, profesor, de que su vuelo haya llevado a esto? Ibrahim negó lentamente con la cabeza. No, dijo en voz baja. Estoy agradecido, porque esto siempre fue posible. Todo lo que hice fue negarme a aceptar que no lo fuera. El cohete desapareció en el azul, llevando consigo no solo a una persona, sino a un principio. El verdadero poder no se anuncia con amenazas, ni jactancias. Se demuestra a través de la acción. Y una vez demostrada, nunca puede ser desvista.